Buenos días, chicos. En este mesón, en esta primera sección, vamos a tener las generalidades. En el microscopio número 1 estamos viendo un moho que tiene unas características muy especiales. Ya la vamos a ver en el microscopio. Es un moho o unas hifas hialinas septadas. No tienen color, por eso se llaman hialinas. Pero cuando lo vemos en el cultivo, vemos que hay un crecimiento de aspecto radial que sale del centro hacia la parte externa de crecimiento radial, que tiene unas características secas, pulverulentas, opacas, compatibles con el crecimiento de un moho. Estos mohos, por delante y por detrás, pueden tener colores diferentes. Por el verso y el anverso tienen colores diferentes. Ahora, para yo saber, para que sepamos el género y la especie de ese hongo, necesitamos verle ¿qué? Necesitamos ver en sus hifas las estructuras de reproducción asexual. Entonces, cuando yo le hago una placa de esto, debo ver las estructuras de reproducción sexual. Y vamos a ver en el microscopio que en esas hifas hialinas septadas hay unas terminaciones, que son estas hifas, y en las punticas van a ver unas pequeñas formaciones que son las microconidias. Con la organización y disposición de esas microconidias en esas hifas, yo puedo ponerle nombre, género y especie a estos hongos. Entonces a este lo voy a llamar Penicillium. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo unas hifas hialinas. ¿Por qué sé que son hifas hialinas? Porque toman una coloración del azul del lactofenol, del azul de Evans o del azul de algodón que les adicionamos y por eso se ven azules. Son septadas. Si ustedes ven aquí, ven las divisiones, están los septos. En estas hifas son septadas, aquí ven los pedacitos de los septos, y estas hifas tienen en su terminación como una manito. ¿Listo? Esta manito nos va a permitir reconocer el género y la especie, y la organización y la disposición de esas hifas terminales ahí, y además tienen unas conidias en las puntas de esas hifas. Con esto yo permito, o la microbiología me permite reconocer género y especie. Con esto yo sé que estoy enfrente de un penicillium que parece un pincelcito y que las conidias se están produciendo de forma blástica en las terminaciones de esas hifas. Microconidias de origen blástico que con esa organización yo sé que estoy en presencia de un hongo que se llama Penicillium y es un moho. En el microscopio número 2, los compañeros que están viendo ahí, están viendo un hongo grueso, ya lo vamos a ver en el microscopio, que tiene una coloración café. O sea, ese directo no necesitó tomar la coloración del azul de Evans, sino que tiene un café propio. Y esos son hifas dematiáceas, entonces no absorben el color que yo les adiciono, sino que el mismo tiene color. Y miren cómo crece. Miren las estructuras que son polverulentas y miren el crecimiento, si lo alcanzan a enfocar, es hacia arriba, al techo, y se ve como hacia arriba. ¿Por qué ese hongo crece tan rápido? Y además tiene ese color oscuro, entonces es dematiáceo, es toloroideo, o sea que las hifas son tortuosas y tiene capacidad de crecer hacia arriba. Ya vamos a ver en el microscopio. En este segundo microscopio encontramos unas hifas, pero miren, son unas hifas un poco más anchas, tienen septos también, miren que están septadas, tienen septos, pero no absorbieron el color azul que yo les adiciono para reconocerlas. Entonces, estoy en presencia de unas hifas dematiáceas septadas. Y el cultivo, ya lo habíamos visto, es muy algodonoso,
es un cultivo abundante que crece hasta el techo de la placa, y con estas estructuras yo debo buscar en toda la placa, yo debo buscar unas estructuras que me hagan reconocer con unas microconidias de este hongo para poderle dar nombre de género y especie. Entonces yo tengo que reconocer las microconidias de la reproducción asexual para poderle dar nombre, Neositalidium dimidiatum. Entonces ahí el microbiólogo debe recorrer toda la placa buscando las microconidias que se encuentran en ese cultivo para darle el nombre. Pero estos son mohos septados dematiáceos. En el puesto número 3 están viendo otra cosa, miren esto. A diferencia del primer cultivo que vimos, también es blanco. No tenemos una carpetica oscura para compararlo. Bueno, este también es blanco y este es blanco, pero mire que este es blanco con algunos pigmentos y este es blanco como opaco y tiene un crecimiento muy alto, parecido al anterior. Entonces, este hongo está creciendo muy rápido, como un tapete. Este hongo, ¿por qué estará creciendo tan rápido? Y miren cómo volvió esta caja. Si yo le digo este hongo no tiene paredes, no construye paredes, ¿de qué estoy hablando en el microscopio, los que están viendo en el microscopio? Unas hifas aceptadas, sin pigmento. Entonces son unas hifas blancas que no tienen septos, por eso se llaman hifas aceptadas. Para saber género y especie, ¿qué necesito saber? Entonces, la disposición de ¿qué? Eso tiene unas bolitas arriba, con unas cosas adentro. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Esporangias, con esporangioesporas. Entonces, yo debo hacer una placa de este cultivo y ver las esporangias con las esporangioesporas, y dependiendo de la organización de esas esporangioesporas, yo le puedo poner nombre y apellido a este hongo. Entonces yo puedo decir mucor, absidia, puedo ponerle los diferentes nombres a los hongos. Recuerden, para ponerles nombre necesito ver las estructuras de la reproducción asexual. ¿Con qué me infecto? Con esas estructuras de la reproducción asexual. En este tercer microscopio habíamos visto que este hongo crecía también muy abundante, como con un color más cremoso, más café, y de un crecimiento bien seco, algodonoso, pero cuando lo vemos en el microscopio vemos unas hifas muy anchas, miren aquí de anchas, que se retuercen como si fueran una cinta, como una cinta de esa que utilizan las mamás para la costura, y absorben el color azul. Entonces vemos que son unas hifas que no tienen septos, miren las hifas, que no tienen septos, que no tienen color. Entonces son hifas aceptadas, no pigmentadas, y en las porciones terminales tienen un saco, una dilatación. Ese saco se llama esporangia, y dependiendo de la organización de esa esporangia y las esporangioesporas que están en su interior, el microbiólogo me va a dar a mí el nombre del hongo. Entonces, en este caso, yo tengo una esporangia cerrada y adentro tengo las esporangioesporas. Eso me da reconocimiento del género Mucor. Recuerden que dependiendo de esa distribución van a tener otros nombres, pero recuerden entonces que es un moho aceptado, no pigmentado, que sus estructuras de reproducción asexual son las esporangioesporas. Todas estas partículas que ustedes ven por aquí afuera son esporangioesporas de los sacos que ya se rompieron, y esas son las partículas infectantes de los mucorales. En el microscopio número 4, ustedes tienen una cosa muy interesante, que es una muestra de una paciente, una secreción vaginal. Entonces esa paciente llegó donde ustedes como médicos y ustedes le mandaron un gram, un directo y un cultivo de esa secreción vaginal. Entonces ustedes no han visto bacteriología, pero primero le tienen que hacer el gram con un colorante y le tienen que hacer también el directo para ver si hay hongos.
¿Qué deberíamos ver en ese directo? ¿Qué estaría buscando en esa secreción vaginal? Estaría buscando una candidiasis. Y entonces, ¿qué podría ver yo ahí? Blastoconidias solitas o blastoconidias con pseudohifas. Ya lo vamos a ver en el microscopio, que en el GRAM yo veo muy bonitas esas pseudohifas. Si yo veo pseudohifas, quiere decir que ya le puse un nombre y apellido. ¿Quiénes tienen pseudohifas? Tienen pseudohifas Candida albicans y Candida dubliniensis. El resto de las cándidas no producen pseudohifas. ¿Cómo es el crecimiento? El crecimiento son unas colonias cremosas, brillantes, untuosas, que parecen mantequilla o crema. Listo. Tienen unos bordes más definidos, son espaciosas. Entonces, esto es cándida. Cuando hago diagnóstico de cándida, recuerden, debo hacer por lo menos 2 o 3 pruebas. La primera prueba, si esto no le vi en el directo, pseudohifas, puede seguir siendo una cándida. La primera prueba es tubo germinal, que se pone suero y azúcar, y si genera esa protrusión, ese saliente, eso es un tubo germinal positivo. Y posteriormente puedo ver ramificaciones hasta generar pseudohifas. Pero si es tubo germinal negativo, no la voy a botar, porque puede ser otra cándida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra prueba, ¿cómo se llama? Asimilación de azúcares. Y la asimilación de azúcares o prueba de API son 19 azúcares, donde yo puedo ponerle nombre y apellido. Entonces, albicans dubliniensis, tropicalis, labrata, guillermondi, nombre y apellido a esas cándidas que no producen tubo germinal. En el microscopio número 4, les dije que ustedes tenían una paciente con unas manifestaciones vaginales y que ustedes le mandaron un directo, un GRAM, que ya lo van a ver en bacteriología para qué sirve el GRAM, y le mandaron unos cultivos para bacterias y para hongos. Pero aquí estamos en hongos. Ustedes que estaban sospechando una infección por cándida, con toda seguridad, en esa secreción vaginal. Pero en el directo vemos unas partículas muy pequeñas, muy difíciles de visualizar, pero debemos ver también unas estructuras, buscar las estructuras que son esas pseudohifas o esos tubos germinales. Pero se ven mucho más bonitas. Aquí estamos en un aumento de 100x en 1 GRAM. Entonces, ¿qué vemos? En este GRAM, adicionalmente de las bacterias y de las células, estas son las células epiteliales de la paciente, vemos como si fueran unas fibras. Ustedes ven aquí unas fibras, como si fueran como conceptos, pero si ustedes se ponen a detallar muy detenidamente, ven que es una extensión y una blastoconidia, una extensión y una blastoconidia, una extensión y una blastoconidia. Aquí ven una extensión y una forma redondeada, que es la blastoconidia, igual aquí una extensión y una blastoconidia. Entonces, esos son blastoconidias con pseudomicelios compatibles de 2 hongos que son capaces de producir esas transestructuras. La Candida albicans y la Candida dubliniensis son capaces de producir pseudohifas. ¿Listo? Para hacer un diagnóstico definitivo, recuerden, necesitamos hacer tubo germinal en el caso de que no tuviera las pseudohifas, pero también necesitamos hacer la asimilación de azúcares y la prueba se llama la prueba API o la prueba de asimilación de azúcares para ponerle nombre al cultivo. Yo no me puedo quedar con este cultivo porque si yo de este cultivo veo que no tiene tubo germinal positivo, si fuera por ejemplo de una boca de un paciente HIV, de la pared bucal de un paciente HIV, me crecen estas levaduras, no tienen pseudohifas, yo tengo que hacer más pruebas. Entonces la primera prueba es un tubo germinal, saber si es positiva o es negativa. Si ese tubo germinal es negativo, yo tengo que ir a la asimilación de azúcares para ponerle el apellido a este hongo. Albicans dubliniensis,
Tropicalis, Cruzei, Guillermondi. Por eso es importante la asimilación de azúcares en estas levaduras. Recuerden que es una dimórfica nutricional. ¿Listo? En el último microscopio, en la última estación, ustedes tienen los pelitos de un paciente. Si los alcanzan a ver acá, tienen como unos puntos negros más oscuros. Si los alcanzan a ver ahí, enfocar, unos punticos negros en ese pelo. Eso no le estorba a nadie. Pero ¿por qué les consultó a ustedes o al dermatólogo ese paciente? Esos pelitos, esas bolitas negras ahí no le estorban, pero el paciente les está consultando a ustedes porque se está quedando calvo, porque cada que se peina se le cae, se le quiebra el cabello. Entonces, estas llamadas nódulos negros son los que vamos a ver en el microscopio, y el nódulo negro de la piedra negra es un ascocarpo que adentro tiene las bolsas, y esas bolsas adentro tienen ascosporas. Entonces, el ascocarpo es el nódulo negro, tiene las ascas y adentro tiene las ascosporas. Ya las vamos a ver en el microscopio. Venga, miremos en el microscopio. Cuando vemos estos nódulos al microscopio, miren cómo se ven de bonitos. Les voy a correr un poquito la placa. Nosotros ya rompimos ese nódulo porque necesitamos ver qué tiene por dentro. Miren que el cabello está intacto, miren el borde del cabello, porque ahora vamos a ver otros cabellos que no van a estar así. Miren que el borde del cabello está bien intacto, bien limpio, no hay invasión de ningún tipo. Miren, esto está pegado, mire dónde estaba pegado, agarrado, pegado a este nódulo. Y este nódulo, cuando lo rompemos, ¿cómo se llama ese nódulo? Es un nódulo negro, compatible con una piedra negra. Pero este nódulo se llama ascocarpo, que es una estructura de reproducción sexual. Entonces, esta persona se infectó con unas hifas o unas conidias de este hongo se agarró del pelo y formó esta estructura de reproducción sexual denominada ascocarpo. Este ascocarpo por dentro tiene ascas, y vamos a mirar aquí. Miren esta bolsita, este es un asca, todo esto es el ascocarpo, pero esta bolsita es el asca, y estos bananitos que ustedes ven al interior son las ascosporas. Entonces ustedes ya los ven rotos aquí. Mire que hay una cantidad de ascosporas, miren esta tan linda, vean estas ascosporas alargaditas. Esas ascosporas pueden reinfectar nuevamente a ese paciente. Esto se revienta y cada una de estas ascosporas va a volver a agarrarse del pelo, adherirse, germinar a una hifa, volver a formar una estructura de reproducción, ascocarpos con ascas, la bolsa, y al interior las ascosporas. Les voy a volver a poner en menor aumento ese nódulo. Este es el nódulo, el ascocarpo. Cada una de estas es una bolsa, las ascas, miren esta como se ve de linda aquí, con las ascosporas, que son estos bananitos. Aquí hay unos rotos muy bonitos aquí hacia afuera. Entonces eso es muy típico o es compatible para hacer diagnóstico de la piedra negra. Listo. Ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con las micosis superficiales, cutáneas. Listo. Superficiales son ¿qué? Epidermis, pero piel, pelos y uñas. Listo. Superficiales, cutáneas, que afectan ¿qué capa? Epidermis y parte de la dermis. Listo. Y las micosis subcutáneas. Las micosis subcutáneas, como su nombre lo dice, es la capa más interna de la piel, la capa subcutánea. Pero ¿cómo adquirimos esas micosis subcutáneas? Siempre por trauma, siempre por trauma. Listo. Subcutáneas, siempre por trauma. Hay unas cutáneas que se pueden volver subcutáneas.
porque fueron por trauma. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces vamos a ver en esta primera mesa, en el microscopio, vamos a ver un directo de un paciente con KOH. Y vamos a ver un pelito, ¿cierto? En el microscopio 1 tenemos un pelito y le estamos viendo una invasión, ¿qué, compañera? Y entonces en el primero que estábamos viendo, era una uña. Entonces en el primero estamos viendo un detrito de una uña, un raspado de una uña. Pero ¿qué estamos viendo ahí? Hifas y alinas septadas. ¿Eso me dice algún nombre de algún hongo? No. Uñas. 3 tipos, grupos de hongos que pueden causar infección en uñas. El grupo de los dermatofitos, el grupo de los ambientales, mohos ambientales, y el grupo de las levaduras, que causan infección en las uñas. Pero si yo estoy viendo una hifa y alina septada en esa uña, yo puedo decir dermatofito o puedo decir fusarium, por ejemplo. Con eso, con un KOH. No, necesito un cultivo. Entonces, en el cultivo me pueden salir 2 cosas. Miren, un hongo rosado, moho rosado, y un moho blanco. Moho, ¿recuerdan lo que es un moho? Seco, polverulento, de crecimiento radial, que parece arenita, que parece sequito, como si usted lo fuera a tocar y le fuera a quedar una arenita, un polvito en los dedos. Yo con esto puedo saber género y especie. ¿Qué le tengo que ver a esto? El microbiólogo, ¿qué le tiene que ver a esto? Las hifas, yo ya vi hifas y alinas aceptadas allí. Las partículas de reproducción asexual. Las macro, microconidias, clamidoconidias o artroconidias, para decir nombre de género y especie. Entonces el microbiólogo vio esto y dice, esto es un Trichophytum mentagrophytes, porque tiene unas conidias pequeñas, unas hifas como en espiral. Entonces ya el microbiólogo sabe el nombre de esto. Pero esto así, yo le tengo que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa puede crecer como un moho y alino. De profundas, histoplasma y paracoxi pueden crecer así. ¿Listo? Entonces tengo que tener especial cuidado cuando estoy manipulando mohos y alinos. Aquí tengo Trichophytum rubrum, entonces miren, este es rubrum rosado, ¿listo? Y Trichophytum mentagrophytes. No solo porque tenga el color, yo le voy a dar el nombre. Y miren, por el detrás también tienen un color, uno más rojo y el otro más cafecito claro. Debo verle las partículas de la reproducción asexual. Pero esas partículas de la reproducción asexual, ¿dónde estaban? No en el cultivo, ¿dónde estaban originariamente que infectaron al paciente? En la tierra. ¿En dónde? En otro paciente, porque son, ¿cómo? Antropofílicos, o estaban en los animales, porque eran zoofílicos. Entonces ya saben, dermatofitos. ¿Listo? Pásale a la compañera que está en dermatofitos. Recordemos que los dermatofitos, hay 3 diferentes géneros, que son los Trichophytum, los Epidermophytum y los Microsporum. Los que les vamos a mostrar son los que tienen que ver, les van a ser los Trichophytum y los Microsporum. Estos que vemos acá son Trichophytum, miren qué tan bonitos, este es el anverso y este es el reverso. Este blanco es un mentagrophytes y este es un rubrum que produce este pigmento. ¿Cuándo vamos a, y de qué muestras en los humanos normalmente vamos a tener? Y esta es una consulta muy frecuente. Pacientes con onicomicosis, con una tiña corporis, una tiña cruris.
Entonces, cuando les hacemos un raspado, ¿cierto? Vamos a observar en las escamas, al microscopio, unas hifas y alinas que tienen septos, ¿no es cierto? De estas escamas, pues nosotros solo podemos decir que tiene hifas y alinas septadas. Para poder saber quién es, tenemos que poderlo poner a crecer en cultivo para luego ver las estructuras de reproducción y saber cuál de ellos es. Entonces, creo que aquí pues lo pueden ver muy bien. Si recorremos el campo, de un directo no vamos a ver las estructuras de reproducción, solo vemos que son hifas y alinas septadas, y eso es común a los dermatofitos e incluso algunos modos ambientales, ¿de acuerdo? En el microscopio número 2 hay un pelito. Y para ustedes que están en casa ya les vamos a montar la placa. Ese pelito tiene una invasión como, compañera, endo y ecto, o sea, por dentro y luego por fuera. Porque fue primero ¿cómo? La invasión comenzó ¿por dónde? Endo. Pero la invasión comenzó por el folículo. El hongo entró por un sitio, por el folículo, ¿cómo se llama eso? ¿Tigmo? Tropismo. Porque entra fácil, ahí hay un hueco. El hongo está aquí en el bordo y aquí está el folículo, eso es un hueco, él se mete rápido. Y por ese folículo asciende por el pelo, entonces por eso se dice endo-ecto. Y entonces yo tengo que hacer lo mismo, cultivo para saber qué hongo es. Y aquí tenemos un moho hialino con crecimiento radial, miren que es diferente al otro crecimiento, y para saber género y especie yo debo ver las conidias de la reproducción asexual. Y con eso yo ya sé que es un Microsporum canis. Recuerdan que Microsporum canis tenía una conidia grandota que parecía una hoja y una conidia chiquita. ¿Con cuál me infecto? Con la chiquita, con la microconidia. Ay, pero venga que yo soy diablo. Si el paciente se cayó y se hizo un trauma o se chuzó, ese Microsporum canis se puede meter a subcutánea y pueden entrar micro, macro e hifas, ¿cierto? Si es un trauma. ¿Y qué se va a generar? Un granuloma de Mahochi, listo. Entonces recuerden, granuloma de Mahochi. Entonces, esta es la muestra de un cabello de un niño que consulta por una tinea capitis. Ustedes ven, este es un cabello, vemos que ya ha perdido la anatomía normal, este cabello está destruido, tiene en su interior, si logran ver aquí, hay como unas lineecitas transparentes, estas son las hifas, y aquí lo pueden ver, ahora se los voy a pasar a más aumento, pero también hay las artroconidias, que son las formas de reproducción asexuada que produce este agente que es el Microsporum canis, que epidemiológicamente para nosotros es el más frecuente. ¿Qué es importante de Microsporum canis? Que la invasión la hace endotrix y ectrotrix, es decir, él con todas sus queratinasas, fungalicinas y todas las enzimas es capaz de metabolizar todos estos sustratos para nutrirse. Entonces, este es un Microsporum, que es un moho blanco, que si yo no veo y no lo pongo a crecer al microscopio y hago otras pruebas, de aquí tendría que hacer otra placa para ver las macroconidias características de él. Yo aquí estoy viendo es el directo, la muestra del paciente que se voy a sembrar para que me crezca esto, pero esta no es lo que yo veo de acá, esto es lo que vemos en el paciente. Les voy a mostrar cómo se ve a 40X, ¿cierto? Que les digo que, miren, aquí más cerquita podemos ver con más detalle estas hifas y alinas, ¿sí lo ven? Que están invadiendo el pelo, y hay también unas artroconidias, que son estas bolitas como unas piedritas, como unos bloquecitos de concreto, cuando tenemos un piso adoquinado, que es el hongo, que además de tener hifas, está produciendo artroconidias y las podemos ver dentro del cabello y por eso es que lo está destruyendo. Hay una invasión endo y ectotriz. Y esto es característico de Microsporum canis, que es el agente causal nuestro, principal agente causal de la tinea capitis en placa gris
que evoluciona a Kerion de Celcio. ¿Listo? Entonces ahora vamos a observar, estos son los dos dermatofitos que queríamos mostrarles más frecuentes. En el mesón número 3, en el microscopio número 3, pásale a la compañera que tiene lo del pelito, tenemos el raspado de una espalda de un paciente que tiene unas placas que le molestan mucho estéticamente. Y esas placas se ven de diferentes colores. Y lo raspo. ¿Y qué veo? Porque tiene unas manchas de diferentes colores en la espalda. ¿Qué estoy viendo? Hifas más qué, más unas bolitas que hay ahí. Muévele el micro, suavecito. ¿Qué debo ver en esa pitiriasis? Hifas, blastoconidias, y las hifas cuando se fragmentan quedan con unos barricitos, y artroconidias. Y entonces ese hongo que tiene tres cosas, ¿cómo se llama? Trichosporum, pero está en la espalda. No. Y si es una pitiriasis, entonces ¿qué hongo es? Pero tiene artroconidias. Si es una pitiriasis, ¿yo puedo encontrar artroconidias? No. Solo encuentro blastoconidias e hifas. ¿Por qué malacesia, que es una levadura, mírenla aquí, levadura cremosa, brillante? Esto es un cultivo de Dixon, que está un poquito más amarillo. ¿Por qué hace hifas? Porque es dimórfico nutricional a expensas de lípidos. ¿Listo? Entonces yo veo hifas y blastoconidias. ¿En qué caso en malacesia yo no veo las hifas? Cuando no necesita caminar. ¿Dónde no necesita caminar? ¿Produciendo qué enfermedad? Foliculitis. ¿Listo? Bueno. Esta es la muestra de una paciente que consultó porque tenía unas lesiones hipohiperpigmentadas en la piel de la espalda, el tronco y los brazos. Tenía unas manchas, algunas, como dije antes, hiper y otras hipopigmentadas, algunas con un borde activo, con unas escamitas muy finitas, pero que no le producían mucho prurito. Al hacer el raspado podemos ver que de esas lesiones podemos observar unas. Esto son escamas que están con KOH y azul de Evans. Entonces el azul de Evans nos va a teñir las estructuras para poder que se realcen las contrastes y las podamos ver, pero no es que ellas sean azules. Entonces que vemos que hay unas blastoconidias, si ustedes ven acá una bolita con otra que está saliendo que es como la hijita, entonces son blastoconidias unigemantes, mírenla acá, pero además hay fragmentos de hifa. Esto es típico de malacesia. Recuerden que malacesia es el agente causal de la pitiriasis versicolor. Si esta muestra la ponemos a crecer en cultivo, así nos va a crecer. Entonces son unas colonias de levadura untuosas, brillantes, de color beige. Las tenemos que poner a crecer en un medio que sea rico en ácidos grasos. El medio ideal es el método Dixon, ¿no es cierto? Con bilis de buey, o se utiliza también aceite de oliva. Pero lo importante es que muchas veces confundimos que estos procesos en la piel pueden ser alergias y las tratamos con esteroides, pero realmente hasta que no logremos, por eso es tan importante acompañarnos del laboratorio, saber que el agente causal de esa patología es un hongo para poder prescribir el tratamiento y ayudar a disminuir esta población de malacesia, el paciente no va a mejorar. Recordemos que aunque ya hace parte de nuestra flora normal de la piel, hay condiciones que en ciertos pacientes hacen que se exacerbe o le facilitan su crecimiento. Entonces estos son fragmentos de hifa y blastoconidias de unas escamas de piel de una paciente que con todos estos hallazgos podemos decir que tiene una pitiriasis versicolor. ¿Listo? Ahora, en el tercer microscopio, en el cuarto, perdón, ¿cierto? Tenemos una biopsia. El paciente tenía unas lesiones nodulares y le hicieron una biopsia. ¿Qué estabas viendo ahí? Una cosa que parece que...
¿Como qué? Como un sol rosado. ¿Cómo se llama esa cosa que parece como un sol rosado en tejido? No. En eso, es una reacción de Splendor-Hoppler, que son los eosinófilos que se explotan. ¿Listo? Son los eosinófilos que se explotan. ¿Y eso es compatible como con qué? Si el paciente tenía unas lesiones nodulares, fijas o en cadena, con Sporotrix, y Sporotrix es un hongo ¿qué? Dimórfico térmico. Entonces los cultivos los tengo que hacer ¿a qué temperaturas? A 18 grados, crece seco, mire que ya no es algodonoso, seco, arrugado, esto va cambiando de color, que después va a parecer como un cuero de vaca, listo. Pero también lo pongo a 37 grados, y ya esto sí se ve como una cremita, como una cosa más cremosita, más brillante, como una mantequilla oscura, listo. Entonces, cuando vean eso, ustedes tienen que hacer dimorfismo térmico. En Sporotrix, ¿yo puedo ver el hongo? Es muy difícil, porque está metido dentro del granuloma. ¿Listo? Perfecto. Entonces, esta es la biopsia de piel, lo que vemos en el microscopio de un paciente que consulta por un cuadro de 3 o 4 meses de evolución, a quien empezaron a aparecer unos nódulos, pero eran unos nódulos que ya están ubicados en la dermis o tejido celular subcutáneo. El paciente refiere que él es agricultor y que tuvo un trauma, porque él trabaja con la caña, y después, pues, como de chuzarse, a él le empezaron a aparecer estos nódulos que se volvieron eritematosos, se ulceraron y fueron dejando unas úlceras que el borde era activo, eritematoso y con costras. Resulta que al directo a ese paciente no se le vio nada con KOH, pero se le hizo esta biopsia y se hicieron estas tinciones histopatológicas. En las tinciones podemos ver que en el tejido celular subcutáneo vemos microabscesos, ¿no es cierto? Hay una migración de muchas células, esto es en 10X, vemos que se están empezando a formar una reacción tisular donde se está tratando de confinar. Miren que hay depósito de células alrededor de donde está ocurriendo este proceso inflamatorio. Entonces acá se están empezando a formar granulomas, ¿no es cierto? Hay macrófagos que empiezan a unirse para formar células gigantes, que lo que están tratando es de contener a la gente que está ahí para que no se disemine o no se vaya de ahí. Esto es en un aumento 10X. Entonces lo vamos a pasar a 40X a ver si somos capaces de ver qué hay allá adentro, ¿no es cierto? Resulta que cuando lo pasamos a 40X, vemos lo que les decía ahora, esas fibras de tejido, esas células que se empiezan a disponer en capas para tratar de contener ese proceso inflamatorio, porque hay un microorganismo que está creciendo allí, ¿no es cierto? Pero no logramos ver qué hay, ¿cierto? Si es un moho, una levadura, si eso es otro tipo de microorganismo. Seguimos recorriendo esto, lo que sí vemos es que hay una reacción granulomatosa que se está formando, hay granulomas, hay microabscesos, hay migración de polimorfonucleares que aquí no se ve muy bien qué es lo que contienen los abscesos, pero si seguimos recorriendo este campo, ¿no es cierto?, encontramos esta estructura, y esta estructura es el acúmulo de un material eosinofílico que hace la forma como de una estrella, y es lo que se denomina un cuerpo asteroide. Si yo tengo un cuerpo asteroide en un paciente agricultor que tiene unas úlceras, que además, si recordamos cómo se forma un cuerpo asteroide, que es toda esa respuesta inflamatoria, todo este material eosinofílico que se concentra, porque por las características de la pared, que pues ya vamos a ver que es un hongo, el que más frecuentemente produce esta forma clínica de micosis subcutánea, hace que haya eosinófilos y otros componentes para que se forme este cuerpo asteroide. Entre nosotros, la micosis más frecuente en la que vamos a observar esto es la esporotricosis, ¿no es cierto? Es más, esas blastoconidias en forma de cigarro que están, ¿no es cierto?, que eso es lo que está tratando de contener y de eliminar nuestro sistema inmune, es lo que hace que se forme ese cuerpo asteroide.
Pero si esta biopsia, nosotros fuimos unos médicos muy juiciosos, sabíamos que con la biopsia pues no sabíamos quién era el agente causal, teníamos que cultivar un pedacito de esa biopsia. Y al cultivarla a temperatura ambiente, lo que nos creció fue un moho que tiene un aspecto cauchoso, ¿no es cierto? Es pulverulento, puede tener pues diferentes tonalidades, puede producir pigmentos. Este es un moho que además, si sospechamos que es una esporotricosis, debemos ponerlo a crecer también a 37 grados, no solo a temperatura ambiente, sino a 37 grados para confirmar el dimorfismo térmico, porque a 37 grados este honguito va a ser capaz de pasar de la forma de moho o micelio a la forma de levadura, que aquí vamos a ver unas conolias untuosas de color crema, y entonces esto, que es el estándar de oro para hacer el cultivo, es lo que nos dice que realmente estamos frente a una esporotricosis. ¿Cuál es el problema? Que esto se nos va a demorar 2 a 3 semanas, pero hay que hacerlo, porque es lo único que nos lo confirma. Una histopatología o un directo es muy difícil, porque con eso no lo vamos a poder confirmar o descartar. Recuerden siempre el cultivo, y estamos pues tratando de estandarizar pruebas moleculares para agilizar este diagnóstico. Vamos a pasar a la siguiente, micosis subcutánea. Por último, tenemos también unas lesiones verrugosas, gruesas, de un paciente. Y si estamos aquí hablando de subcutáneas, ¿qué creen que puede haber sido esto que generó un hongo? Una cromo. ¿Todas las cromos son producidas por mohos de matiáceos? Sí, sí, todas las cromos son producidas por mohos de matiáceos. Cuando yo raspo esa cáscara, esa lesión de ese paciente, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que estamos viendo en el microscopio? Células fumagoides o células escleróticas de Medlar. Recuerden los diferentes nombres que tiene. Escleróticas de Medlar, fumagoides, que en el cultivo debo ver un moho de matiáceo septado, y con las conidias puedo decirle el nombre completo: Fonseca pedrosoy. Listo. ¿Puedo hacer diagnóstico así rápido, solo con el KOH? ¿Sí o no? Sí, porque son células exclusivas de ese hongo. ¿Listo? Entonces, esta es la siguiente micosis subcutánea que les queremos mostrar hoy, que también es frecuente en nuestro medio, típica en agricultores, quienes sufren trauma con material vegetal contaminado, con este hongo que ya vamos a decir quién es. Resulta que son pacientes que tienen lesiones en la dermis o tejido celular subcutáneo después del inóculo de este hongo, y el hongo empieza a crecer, pero entonces en la respuesta inmune se va dando una eliminación transepitelial, y por eso es que se ven úlceras o placas de aspecto exofítico verrucoide muy costrosas, de largo tiempo de evolución, que pueden comprometer principalmente miembros inferiores. Entonces esta es normalmente donde se está dando la eliminación. En esas lesiones o úlceras hay unos puntos negros que, si se hace el raspado ahí, vamos a ver estas estructuras. Estas estructuras, vean que son redonditas, cafecitas, son aplanadas o achatadas, y es lo que se denominan los cuerpos escleróticos de Medlar, o células fumagoides o células escleróticas de Medlar. Esta es una muestra de una biopsia. Uno no tiene que llegar a hacer una biopsia, como les digo, con un raspado las puede ver, pero a este paciente le hicieron una biopsia y se ven muy bonitas, y por eso se las mostramos, porque hay una gran cantidad. Esto lo estamos viendo a 40X, y el hongo agente productor de esta micosis es Fonseca pedrosoy, que es un moho de matiáceo, es un moho septado de matiáceo, quien es el agente causal para nosotros en Colombia más común de la cromoblastomicosis. Entonces, el hallazgo de estas células en el tejido del paciente, sea por un raspado o por una biopsia como en este caso, es patognomónico y nos ayuda a hacer el diagnóstico de que el paciente tiene una cromoblastomicosis. En Venezuela, la agente causal más importante es la Cladofialophora carrioni, que es otro moho de matiáceo. Entonces, células
o cuerpos escleróticos de Medlar o células fumagoides y son patognomónicas o típicas de esta micosis. Bueno, muchachos, ustedes rotan a micosis profundas y ustedes que estaban en generalidades se quedan, ¿listo? Buenos días, vamos a ver, estamos ahora en el mesón de micosis profundas. En este momento les vamos a mostrar los cultivos de dos hongos de los que hablamos en clases, que son paracoccidioides y histoplasma, ¿no es cierto? Coccidioides no lo tenemos acá, que es otro importante, pero de las más frecuentes en nuestro medio. Entonces acá, esto no lo podemos sacar de... Espérenme a ver si yo me arriesgo aquí, nadie se me acerque, no mentiras. Juan, vení, me ayudas a abrir esta cosita, yo les muestro porque así no van a ver ellos. ¿Eso se puede abrir? Sí, Espérate un momento, Mateo, disculpa. Ya. Esta cosa bruta, sí, básicamente. Bueno, ya. Entonces, los vamos a sacar para que los vean los que están en la casa. Esta es la fase de moho de paracoccidioides. Recuerden que en esta fase el hongo se demora 4 a 6 semanas para crecer. Donde esto se me caiga, genera aquí un peligro, que mejor dicho. Nos toca tratarnos a todos, entonces, y hacernos exámenes. Y ya van a recordar qué examen hay que hacer en suero, ¿listo? Entonces, es un moho, miren que crece muy pegado al agar, es blanco, como cremita. Entonces, si uno no dice en el laboratorio, esta muestra se descarta. 4 a 6 semanas se demora, pero para confirmar que es un hongo dimórfico térmico, como es paracoccidioides, tenemos que ponerlo a crecer a 37 grados, como lo que le pasa a este hongo cuando llega a nosotros y nos infectamos con él. ¿Y a qué forma se va a transformar, perdón la redundancia, a levadura? En esta forma, el hongo va a crecer más rápido, a 37 grados y 5% de CO2 en condiciones de laboratorio. Si ustedes pueden ver, la textura es completamente diferente, se dice que es como cerebriforme, es cauchoso. Entonces, si yo en un hongo que me crece a temperatura ambiente como un moho blanco, color crema, que después cuando pongo a crecer un poquito de ese moho en un medio que es nutritivo, y se me crece esta levadura, este crecimiento en forma de levadura, puedo decir estoy en presencia de un hongo dimórfico térmico. Ahora, ¿cómo compruebo que es un paracoccidioides? Tengo que hacer una preparación, puede ser de esta levadura o del moho, ¿no es cierto? Y eso es lo que más adelante vamos a mostrarles, lo que se ve al microscopio. Si es un moho, perdón, vuelvo y lo cojo, vamos a ver unas hifas y alinas septadas con microconidias o aleuroconidias, si estoy hablando de un paracoccidioides. Y cuando yo hago una plaquita de esto, cojo un poquito de este cultivo y lo veo en el microscopio, vamos a ver unas blastoconidias multigemantes que tienen una pared gruesa y además tienen inclusiones intracitoplasmáticas. Ahora se los vamos a mostrar cuando grabamos el microscopio. ¿Listo? Entonces esto es paracoccidioides, que ya se acuerdan que es brasiliensis, restrepiensis y lutzi. Y en Colombia el que predomina es restrepiensis, ¿no es cierto? Que aquí el profesor Juan Guillermo Maquiu, que no quiere salir en la cámara, es el protagonista de esa historia. ¿Listo? Entonces háganle los reclamos a los que están aquí. Entonces, este tubito, como les mostramos ahora, es el crecimiento de la forma miceliar, que es la que se demora de 4 a 6 u 8 semanas, ¿no es cierto? Si le hacemos una placa a este cultivo, vamos a observar, ¿no es cierto?, en esa forma miceliar o la forma saprofítica del hongo, vamos a observar hifas y alinas septadas, y esta es la forma como le crece en la naturaleza. De estas hifas y alinas septadas se van a producir unas microconidias, ¿no es cierto? Aquí pues hay algunas que se ven, es un poco difícil, tratamos de buscar un campo, por ejemplo acá vemos una, hay unas que parecen un sombrerito de Napoleón o aleuroconidias, que esas van a ser las partículas infectantes, ¿no es cierto? Estamos en 40X, pero podemos ver claramente que hay muchas hifas y alinas septadas con microconidias que pueden ser en forma de aleuroconidias, ¿no es cierto? Entonces, esto se demora 4 a 6 semanas para que pueda crecer y que lo podamos ver así. Ahora vamos a ver, como este es un hongo dimórfico térmico, tenemos que poner a crecer muestra de ese mismo paciente o de ese modo que nos creció a 37 grados
para ver si se da la transición a esa fase de levadura. Entonces miremos cómo crece este hongo en su fase de levadura. Entonces ahora vamos a ver el crecimiento o cómo se observa el microscopio cuando este honguito lo podemos a crecer a 37 grados. Esto que ven acá es la levadura, ¿no es cierto? Cuando ya creció a 37 grados. Al tomar una muestra de esa levadura, la llevamos al microscopio y le ponemos azul de lactofenol, que se me olvidó decirles que con el moho hicimos lo mismo, cogimos un poquito de ese cultivo y le echamos azul de lactofenol y por eso las cifras se veían azules. Aquí pasa lo mismo, le pusimos azul de lactofenol a la muestra que tomamos del cultivo de levadura y miren que aquí confirmamos que realmente estamos en presencia de nuestro gran amigo, el Paracoccidioides, que tiene unas blastoconidias grandes, multigemantes, que tienen muchas gemitas, muchas hijitas, tiene una pared gruesa y tiene inclusiones intracitoplasmáticas, todas esas vacuolas donde él almacena lípidos. Pero miren qué hermosura. Aquí, por ejemplo, es esa típica timón de barco, en algunos se ve como la cabecita de Mickey Mouse, pero entonces son estos hallazgos los que nos permiten decir, miren esta gran cantidad de hijitas que está produciendo esta blastoconidia, que es una blastoconidia multigemante, que tiene una pared gruesa con inclusiones citoplasmáticas. Incluso pueden llegar a medir entre 40, 60, 80 micras, o sea, el Paracoccidioides, cuando ya está, puede ser muy, muy grande, como vemos, esto lo estamos viendo en 40X, ¿listo? Muy bien, vamos para el siguiente. Ustedes no conocían al profesor Juan McHugh, se los presentamos, y él es el autor de muchos de los trabajos que se han hecho para poder saber quiénes son esos todos diferentes Paracoccidioides, ¿no es cierto? Y conocerlos a ellos. Bueno, entonces ahora vamos a ver a este otro mostrico, que nosotros los amamos, pero son peligrositos. Este es histoplasma. Si ustedes ven este moho, crece muy parecido al Paracoccidioides, es igual, es un moho, es cremita o blanquito, se demora de 4 a 6 semanas o más para crecer, de cualquier muestra que tomemos, una biopsia de pulmón, un lavado broncoalveolar, una biopsia de un tejido, se va a demorar 4 a 6 semanas, ¿listo? Pero si yo sospecho que es un hongo dimórfico térmico, yo lo pongo a crecer a 37 grados con 5% de CO2 en un medio nutritivo. Este es micocel, este es BHI, como también lo hicimos para Paracoxi, con L-cisteína, glucosa, es un medio muy rico, él va a crecer mucho más rápido, pero aquí ya no crece como un moho, crece como una levadura. Miren que es cauchosa, cerebriforme, y esto ya me dice, este hongo es dimórfico térmico, al cambio de la temperatura, él se convierte a otra forma. Ahora, cuando yo hago una placa al microscopio, y tu compañerita me recuerda su nombre, Isabela me estaba preguntando ahora, ella está ya viendo en el microscopio lo que ustedes van a ver ahora más tarde, que se ve aquí. Cuando hacemos una placa de este modo, vamos a ver unas hifas y alinas septadas muy delgadas, va a haber microconidias, pero va a haber unas macroconidias tuberculadas. Las que están tuberculadas son las macroconidias, tienen como unas espiculitas. Entonces, ahora lo vamos a ver. Y esto es muy sugestivo, nos orienta mucho que es un histoplasma, muy característico. Pero si le hacemos una placa a esto, que también la vamos a ver ahora, lo que vamos a ver al microscopio son unas blastoconidias pequeñitas, ¿cierto? Son de 2 a 4 micras y todas muy, muy, muy homogéneas, que es lo que vemos cuando tenemos un paciente en el tejido, las vamos a ver, intracelulares, son blastoconidias intracelulares, ¿no es cierto?, con una falsa cápsula. Pero como esto es del cultivo, lo que vemos son acúmulos de blastoconidias pequeñitas, pequeñitas. Entonces, histoplasma capsulatum, que es el que más predomina, es el hongo más endémico en las Américas, ustedes se van a encontrar con este hongo. Recuerden, los hongos dimórficos térmicos son patógenos primarios, pero también pueden producir micosis oportunistas. Entonces, ahora les mostramos lo que se da al microscopio. Histoplasma es el otro agente causal de la micosis profunda o endémica más común en las Américas. Histoplasma también crece a temperatura ambiente como un moho en su forma saprofítica, que es este que vemos acá en este tubo, que se los mostramos en el laboratorio,
Si a este cultivo le hacemos una plaquita y le echamos azul de lactofenol, en el microscopio lo que vamos a ver son hifas y alinas muy delgadas. Estas hifas tienen septos, probablemente sea difícil que los veamos pues aquí, pero créanos que ella tiene septos, estas hifas tienen septos, y este hongo va a producir macroconidias tuberculadas, que también acá no se logran ver bien. Los tuberculitos son unas espículas que le salen a estas macroconidias y produce unas microconidias. Las microconidias y los fragmentos de hifa son las partículas infectantes, y esta es la forma saprofítica como él crece en la naturaleza, ¿no es cierto? Acuérdense que lo vamos a encontrar cuando entramos a cuevas, en lugares, por ejemplo, donde hay alto contenido de materia orgánica de aves. Entonces vamos, si lo crecemos, vemos estas hifas y alinas, que aquí yo creo que vamos a poder ver con el contraste, todas estas divisiones que es por los septos, se producen macroconidias y microconidias. Como este es un hongo dimórfico térmico, tenemos que ponerlo a crecer a 37 grados en un medio rico como BHI, que es infusión de cerebro-corazón, con glucosa y L-cisteína a 37 grados, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué esperamos? Que como es un dimórfico se dé la transición de moho, que ya no se vean las hifas, sino que lo observemos como levadura, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta es una preparación en fresco. Ay, Dios mío, les moví el campo, pero ahí lo pueden ver. Entonces resulta que pusimos ese moho a crecer a 37 grados en ese medio enriquecido y nos creció esta levadura que vemos acá, que es distinta, es cerebriforme, más cafecita, muy distinto a este moho blanco. Cogimos un pedacito de esta muestra, un poquitico, le echamos azul de lactofenol, lo trajimos al microscopio y vea lo que vemos, son unas blastoconidias, estas son unigemantes, son muy homogéneas en el tamaño, pues tienen, miren, aquí va, son entre 2, 4, máximo 6 micras, no vamos a ver esas células tan grandototas como las de paracoccidioides, que además son multigemantes, estas no son así, somos homogéneas en el tamaño. Estas blastoconidias son las que son la forma parasitaria y que dentro del hospedero la vamos a ver intracelulares, ¿no es cierto? Este hongo puede vivir extracelularmente, pero en los hospederos normalmente la vamos a ver dentro de tejidos, o sea, es lo que les hemos dicho, son blastoconidias intracelulares que tienen una falsa cápsula. Aquí como están con azul de lactofenol no vamos a ver eso. Ellas pueden vivir extracelularmente, pero si lo hacen intracelularmente, pues pueden tener nutrientes más fácil, reproducirse más fácil, por eso lo hacen, ¿no es cierto? Entonces este es lo que se vería cuando hacemos la muestra de un cultivo, cuando creció en forma de levadura, o sea que comprobamos que se hizo la transición, que es dimórfico térmico, ¿listo? Entonces ahora continuamos con las micosis oportunistas. En este momento les vamos a mostrar los hongos en su crecimiento macroscópico, pero más adelante pues vamos a mostrar lo que se ve microscópicamente. Este que les muestro acá es uno de los más frecuentes, es Aspergillus, ¿no es cierto? Y Aspergillus, si lo vemos por el anverso, miren que tiene un color azul petróleo, pero si lo vemos por el reverso es blanco. Recuerden que estos que se ven blancos son mohos y alinos septados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que es un Aspergillus? Lo primero es que por estas características de este cultivo, yo ya me oriento que es un moho y alino, pero tengo que hacer una preparación, verla al microscopio, que es lo que más adelante les vamos a mostrar, y de acuerdo a esas estructuras que damos de reproducción asexuada, ¿no es cierto? Vamos a ver una hifa fértil, sale un conidióforo, después viene la vesícula, hay unas fialides de donde salen las conidias, que son las partículas infectantes. Todo eso en conjunto me ayuda a saber que esto es un Aspergillus fumigatus. Cada uno vaya pensando este agente qué micosis nos produce. En este momento todos estamos respirando con microconidias de Aspergillus. Estamos enfermos. Entonces, ¿de qué depende que nos enfermemos por este hongo? Cuando hacemos una preparación, tomamos un poquito de la muestra de este cultivo y la llevamos al microscopio, podemos observar que hay estas estructuras, ¿no es cierto? Entonces,
acá hay un conidióforo, hay una vesícula, de esta vesícula salen estas fiálides, que son las células conidiógenas, y de las células conidiógenas van a salir las microconidias, que son las que se producen por reproducción asexual o mitosis, y estas van a ser las partículas infectantes. Así vamos a encontrar el hongo a temperatura ambiente en la naturaleza, y con esas partículas nos infectamos. Si empezamos a recorrer por aquí, obviamente vamos a ver las hifas. Lo que pasa es que quería mostrarles allá las cabezuelas. Estas hifas las podemos ver a veces anchitas, pero son anchas cuando sale un conidiófero, pero vea que la masa realmente del hongo acá es muy delgada y tiene septos. Estas líneas brillantes son septos, ¿no es cierto? Pero les mostramos esas cabezuelitas para que vean que la manera de identificar los hongos es pudiendo reconocer, ¿cierto?, las características de estas estructuras de reproducción, ¿no es cierto? Las vesículas, esto es una masa de hifas porque se toma una muestra del cultivo, aquí se ven muy anchas porque son conidióforos que ya han perdido, mírenla acá que tan bonita, aquí la podemos ver en más detalle, ¿no es cierto? Ven acá, conidióforo, vesícula, de ahí salen las fiálides o células conidiógenas y de ahí salen las microconidias. Recuerden que Aspergillus fumigatus es el más común, sus conidias pueden medir de más o menos 2 micras, puede ir a veces hasta 4, y por su tamaño pueden llegar a los alvéolos. Por eso es que este Aspergillus es el agente causal más importante pues, de las aspergilosis. Vean esta aquí volteadita al revés. Entonces esto es un Aspergillus, y identificar esas estructuras es lo que nos permite decir su nombre y su apellido. Listo. Vamos para el siguiente. Ahora, hay muchos modos hialinoceptados que nos pueden producir hialoifomicosis. Otro que les vamos a mostrar es el Fusarium. Miren que Fusarium tiene muchos colores, muchos pigmentos, es muy bonito. Este que les mostramos es de un color violáceo en el anverso. Ya nosotros, pues por lo que hemos venido estudiando, sabemos que pertenece al complejo Fusarium oxysporum. Pero si lo vemos por el reverso, ¿no es cierto? Aunque este se ve muy café, inicialmente era completamente blanco, porque Fusarium es un moho hialinoceptado. ¿Cómo sabemos que esto es un Fusarium? Tenemos que hacer una preparación al microscopio para ver las hifas hialinas, ver las macroconidias en forma de uso, ver unas clamidoconidias y unas microconidias que nos ayudan a orientarnos que es un Fusarium. ¿Listo? Lo importante es que estos dos hongos, tanto Aspergillus como Fusarium, producen hialoifomicosis. Micosis que pueden ser localizadas si tenemos un hospedero inmunocompetente, como una onicomicosis, pero pueden llegar a producir micosis diseminadas sistémicas como una aspergilosis pulmonar invasora o invasora aguda o una fusariosis invasora. En un tejido yo voy a ver hifas hialinas septadas, ramificadas en ángulo agudo. Yo no voy a poder diferenciar quién es quién. Por eso es que necesitamos cultivar estos hongos para poder saber quién es. Tomamos una muestra y la llevamos al microscopio, que es lo que queremos mostrarles acá. Estas estructuras que ven acá como en una forma de hoz, media luna, banano, como la quieran llamar, es lo que denominamos macroconidias, ¿cierto? Y son en forma de huso. Por eso el nombre que se le ha dado a este hongo de Fusarium. Además vamos a ver estas estructuras redondas que tienen una pared gruesa, que no son blastoconidias, son clamidoconidias. Miren acá estas macroconidias como se ven de bien, ¿no es cierto? Estas son macroconidias, y estas clamidoconidias se producen en las partes distales de las hifas, como lo vemos aquí, y son estructuras de resistencia que produce el hongo, ¿no es cierto? Véanla acá, en una parte final de la hifa. Entonces, es un moho, porque vean que tiene hifas hialinas, porque son transparentes, tienen septos, tiene clamidoconidias, y tienen macro, como las vemos acá, como macro, son unas macroconidias en forma de hoz, media luna, banano, pero también tiene microconidias, ¿de acuerdo? Entonces alguien preguntaba, ay, profe, ¿por qué estos no están metidos en una cajita como el otro, como que lo tienen como porque es más peligroso?
porque recuerden que estos hongos, incluso aquí en el ambiente, podemos estar respirando microconidias de ellos, pero como nosotros somos inmunocompetentes no nos hacen daño, a diferencia de que si tuviéramos aquí una persona inmunocomprometida, y eso es lo que quiero que recuerden y ahora se los voy a preguntar, qué tipo de compromiso es fundamental para que estos hongos nos den una micosis invasora, pero también pueden darse formas localizadas. Recuerden que estos hongos producen formas localizadas en los perros inmunocompetentes como una onicomicosis o formas diseminadas como una aspergilosis invasora. Vean acá una hifa hialina y ven claramente cómo se ven las hifas. En micología hay que observar muchos campos. Uno no se puede conformar con ver solo un campo de la preparación, porque el poder ver muchos más campos le ayuda a uno realmente a saber frente a qué hongo está. Listo, entonces este hongo tan bonito es Fusarium. Los que tienen normalmente este pigmento de color lila corresponden a los Fusarium del complejo Fusarium oxysporum. Sin embargo, hay que hacer otras pruebas para poderlo confirmar. Y este Fusarium se aisló de un paciente que tenía una onicomicosis en la uñita, en una uña de un pie, en una lámina ungueal de un dedito del pie. Listo. Entonces, este es Fusarium. Ahora, tenemos otro que también es, aquí el ejercicio es que piensen un momentico si ustedes creen que esto es un moho o una levadura. Ustedes ya vieron la primera parte donde Diana les mostró que es un moho y que es una levadura. Los mohos se ven más pulverulentos, algodonosos, y este, por esas características, no sé si lo alcanzan a ver, es un moho, se ve como polvito, como algodón. Además, miren, si lo vemos por el anverso y lo vemos por el reverso, él es negro, está pigmentado. Ya esto me está diciendo algo, que este es un moho dematiáceo o pigmentado. Estas colonias están creciendo muy apretadas, muy densas, muy pegadas al agar. Cuando yo voy y miro una plaquita de este cultivo, voy a ver que encuentro que hay unas hifas muy delgadas que están pigmentadas y que además tienen unos septos. Esos septos hacen que ese hongo crezca así apretado y muy denso. Estos mohos dematiáceos o negros son los agentes causales de las feohifomicosis. Recuerden, feohifomicosis, ¿listo? Que son mohos hialinos septados, son los agentes productores de hialohifomicosis, micosis producidas por mohos hialinos. Pero ahora resulta que tenemos la muestra de un paciente del cual nos creció este hongo. Como pueden ver, es un hongo que también es pulverulento, es muy compacta la colonia, es pigmentado, ¿cierto? Tanto por el anverso como por el reverso, este hongo tiene pigmento. Cuando hacemos una preparación, o sea, cogemos un poquito de este cultivo y lo llevamos y lo vemos al microscopio, vamos a ver que son hifas, que son septadas, porque tienen septos. Si yo les muevo aquí el micro, yo espero que lo puedan ver. A ver, perdón, acá vemos septos, ¿no es cierto? Pero además estas hifas están pigmentadas, o sea, nosotros no le echamos nada a esto no tiene azul de lactofenol ni tiene nada, y ustedes ven que se ven cafecitas. Eso es lo típico de estos hongos que son dematiáceos. Entonces, estos hongos dematiáceos son los agentes productores de feohifomicosis, ¿no es cierto? Acuérdense que también se comporta como oportunistas, pero que en algunos individuos pueden llegar a pesar de que sean inmunocompetentes, pueden llegar a producir cuadros clínicos severos. Va a depender de la cantidad del inóculo que se inhale o con el que estemos en contacto. Vean acá los septos como se ven de bien. Entonces, es un moho dematiáceo y aquí vemos las hifas que están, ese conjunto de hifas es lo que vemos acá como el micelio, esa colonia que logramos ver. Para poder saber quién es, tenemos que identificar las estructuras de reproducción asexual. Y en los dematiáceos es difícil. Ahora, miren la diferencia. Este otro cultivo, miren que es muy distinto a este. En el aspecto vemos que este cultivo es más como una cremita, como una mantequilla, que se unta, ¿cierto? Es brillante, no sé si lo ven. Esta es una levadura, a diferencia de este que es un moho. Pero sí tienen en común algo, ambos son pigmentados, ¿de acuerdo?
Para que esta levadura crezca pigmentada, tenemos que ponerle en este medio compuestos para que el hongo pueda producir ese pigmento que es melanina. Entonces lo ponemos a crecer en un medio con L-Dopa, ácido cafeico, una agar-semilla, y esas levaduras que en saburo se veían blanquitas, aquí se vuelven cafés. Lo vemos por el reverso, se ve también café, por el anverso mire que las levaduras también son cafecitas, y esto de una muestra de un líquido cefalorraquídeo me está hablando de un criptococo o de una lesión en piel. Criptococo crece en forma de levaduras en cultivo, pigmentadas, y lo pongo a crecer en un medio con el sustrato con el cual él pueda producir esa melanina. Recuerden que criptococo tiene un sistema de enzimas, como los otros mohos pigmentados, o un sistema de enzimas que son las fenoloxidasas, para metabolizar esos compuestos fenolados y poder producir melanina. ¿Listo? Ahora vamos a ver al microscopio cómo se ven. Acuérdense que la levadura es el conjunto de blastoconidias, entonces vamos a ver cómo se ven esas blastoconidias cuando las vemos al microscopio. Nunca se les va a olvidar, ¿sí o no? Es un cielo estrellado, ¿sí lo están viendo? Esta es la muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente que consultó con toda una clínica de meningitis. Se le hace una punción lumbar, se le pone tinta chino-nigrosina, en este caso le aplicamos nigrosina, y miren qué tan interesante, vamos a ver unas estructuras redondas, donde aquí hay una pared refringente, o un borde, que esto corresponde a la pared, pero alrededor hay un halo blanco, ese halo es la cápsula, y por la forma que es una bolita decimos que es una blastoconidia, entonces son blastoconidias con cápsula, y esto es típico de criptococo. Entonces, esta tinta no logra penetrar por esta malla de carbohidratos que es la cápsula y podemos hacer el contraste. Entonces, por favor, espero que nunca se les olvide, y esto se ve como un cielo estrellado. Yo ahora le decía a los compañeritos que estaban en el laboratorio, perdón que lo moví para ver si encontraba otros, que a qué se les parecía, ¿no es cierto? Miren qué tan bonito. Entonces recuerden que generalmente el principal agente causal de estas micosis en pacientes inmunocomprometidos, que es los pacientes que más frecuentemente vamos a ver con esta micosis, la criptococosis meningia, son pacientes que tienen alteración en la respuesta inmune celular mediada por linfocitos CD4 ayudadores, ¿no es cierto? Pero hay una especie de este hongo que puede producirnos enfermedad a pesar de que seamos inmunocompetentes, que es el Cryptococcus gattii. Y recuerden que el Cryptococcus gattii lo vamos a ver exactamente igual cuando hagamos el examen directo con tinta china, y de ahí vamos a ver las mismas blastoconidias con cápsula, ¿no es cierto? Al cultivo, en medios con compuestos fenolados, como L-Dopa, ácido cafeico, agar-semilla, va a crecer en forma de levadura, ¿no es cierto? Es unas colonias suntuosas, brillantes, cremosas, pero como tenía sustratos, ¿no es cierto?, que tenían compuestos fenolados, y este hongo tiene un sistema de enzimas que le permite metabolizarlos, va a producir melanina y por eso se ven pigmentadas. Recordemos que la melanina va a actuar como un antioxidante, va a protegerlo contra la fagocitosis y contra los antimicóticos. Cuando está en la naturaleza, le sirve para protegerse de las temperaturas extremas, ¿no es cierto? Un estudiante, un compañero de ustedes me dijo que si por favor lo podíamos ver cerca. Yo acabo de hacer una cosa aquí, no sé si se lo logre, pero vamos a ver si sí. Aquí pueden ver otros, esto es en un aumento de 100x. Se ve de pronto más oscurito, pero bueno, para que lo vieran más cerca. Acuérdense en que estos hongos tienen membrana celular, pared celular, pero además tienen esta cápsula y va a tener inclusiones intracitoplasmáticas. Este hongo también puede tener múltiples gemitas, ¿no es cierto? Pero no va a ser tan grande como paracoccidioides, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ante la presencia de criptococo. Recuerden que también podemos buscar un antígeno que en el 80% de esta cápsula predomina el glucoroxilomanam,
Y ese antígeno que está aquí en esta cápsula se va a acumular en los líquidos y tejidos. Y la detección de ese antígeno también va a ser muy útil para poder confirmar o descartar rápidamente el diagnóstico de una criptococosis, ¿de acuerdo? Entonces, este es Cryptococcus, el gigante dormido. Espero que nunca se les olvide. Miren esta hermosura de aquí, está saliéndole una gemita. Aquí lo ven que está gemando, miren acá una gema y aquí está empezando a salir otra. Y esta coloración es, ¡ay! Vean este tan divino. Miren esta gemita, aquí está teniendo un hijito. Vean este otro con esta cápsula tan grande, miren que sí parece un cielo estrellado. Vean esto tan hermoso. Entonces son blastoconidias con cápsulas de criptococo. ¿Listo? Y entonces el más común es Cryptococcus neoformans variedad Gruby. Es el que produce las enfermedades en el 99% de los casos de pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? Vean lo que tan hermoso. Blastoconidias con cápsula. Muy bien, esto es Cryptococcus. Ahora, este otro, miren que es un cultivo y si ustedes lo ven, está ocupando toda la caja de Petri, ¿no es cierto? Esto es algodonoso, es pulverulento, entonces por esa característica, y cuando hacemos la preparación vamos a ver que son unas hifas, estas hifas son anchas, son aceptadas, y este crecimiento de esta forma, laxo, que no es denso ni apretado, se corresponde a los mucorales, a los mucoromicotina, que es como se llama el subfilum. Y este en particular que estamos observando, si hacemos la preparación al microscopio, vamos a ver que vemos unas hifas aceptadas, de las cuales sale una hifa fértil, ¿no es cierto?, que sostiene el esporangióforo. Del esporangióforo sale la esporangia, que está llena de unas bolitas que son las esporangiosporas, pero que si vemos al final, de donde parte ese esporangióforo, hay unas raícitas que les denominamos rizoides. Cuando vemos esas estructuras al microscopio, podemos decir que este hongo que estamos viendo aquí en el cultivo es un Rhizopus, pero solo viendo las características micro y macroscópicas es que podemos llegar a decir, esto es un Rhizopus. Y recuerden que este honguito es el más frecuente dentro de los mucorales o de los mucoromicotina que producen mucormicosis en los humanos, ¿de acuerdo? Al hacer tomar una muestra de esta cajita y la traemos al microscopio y vemos estas estructuras, entonces vemos que son hifas, que no tienen septos, que además tienen una bolsa, la cual en su interior tiene las esporangiosporas, entonces esta es la esporangia, adentro están las esporangiosporas, y ella está sostenida por un esporangióforo, ¿no es cierto? ¿Qué nos permite saber que dónde estamos? Que seamos capaces de ver, por ejemplo en este caso, estos son como unos rizoides, las raicecitas de donde ese hongo está tomando el alimento del agar. Entonces al ver esos rizoides y estas estructuras, podemos decir que estamos ante y además viendo pues este cultivo, él también produce otras estructuras que le permiten anclarse al agar, que son los estolones. Aquí estamos tratando de ver si hay uno, pero por lo menos esos rizoides que les mostré ahora sí son. Entonces esos rizoides que son como raíces es lo que nos permite saber que estamos ante la presencia de un Rhizopus. Y el Rhizopus es el hongo dentro de los mucoromicotina que más frecuentemente nos produce el agente causal más frecuente de la mucormicosis, es el más frecuente cuando estamos hablando en el ámbito clínico, ¿no es cierto?, como agente productor de estas micosis. Si seguimos recorriendo, podemos pues ver la gran cantidad de hifas aceptadas, todas estas esporangiosporas que se han ido liberando al romperse esa bolsa o esa esporangia. Esta muestra perfectamente puede ser o de una úlcera necrótica, ¿no es cierto?, en una fosa nasal, como el caso de María con el que empezamos la clase. Miren estas hifas tan anchas, son muy anchas, no tienen septos, se ramifican en ángulo recto y miren esas esporangiosporas, ¿no es cierto?, que al romperse esa bolsita salen, se rompe la bolsita y empiezan a salir esas esporangiosporas
que son las partículas infectantes. Cada una de estas esporangiosporas, si llega a un individuo que tiene compromiso del sistema inmune, que tiene factores de riesgo, o que también, por ejemplo, con una cetoacidosis metabólica, esos neutrófilos no funcionan bien, estas esporangiosporas, ¿cierto? La forma de poder adaptarse, resistir la temperatura del hospedero, es germinar a hifas. Y entonces van a producir hifas, y esa es la forma como este hongo crece dentro de los individuos. Entonces las esporangiosporas, que son las bolitas, son las partículas infectantes, pero estas hifas son la forma parasitaria. Este hongo es muy angiotrópico, o sea, estas hifas tienen una gran avidez para crecer por los vasos sanguíneos, van a formar trombos, los van a taponar, los van a tapar, se va a generar isquemia alrededor de ese tejido porque ya no hay flujo sanguíneo, entonces ese tejido, miren acá la ramificación en ángulo recto, he pasado varias, pero ahora me percato, pues como decirse, los veo aquí una esporangia que tan linda, ¿no es cierto?, llena de esporangiosporas, pero esos trombos que se forman hace que haya isquemia del tejido y esa isquemia lleva a necrosis y a esa gran destrucción celular a la que llevan estos hongos. Lo otro es que una vez están taponados los vasos sanguíneos, pues el hongo no puede, los antimicóticos que van por vía sanguínea no pueden llegar hasta el lugar donde tienen que llegar. Vean esto que les quería mostrar. Yo me vengo desde aquí, miren esto. Esta es una esporangia, ¿no es cierto?, que está con esporangiosporas. Este es el esporangióforo que la está sosteniendo, que sale de esa hija fértil para dar lugar a ella. Si la seguimos recorriendo, miren, vamos a llegar y aquí hay unas raicitas, ¿no es cierto?, que eso es lo que se considera como los rizoides, por donde él va a obtener los nutrientes, pero eso es lo que nos permite, ¿no es cierto?, saber que estamos ante un rizopus, por tener estos rizoides, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá pues les tratamos de mostrar los agentes o los representantes más importantes de cada uno de los agentes, pues de los grupos de los agentes causales de los diferentes tipos de micosis, desde las generalidades hasta las micosis superficiales, subcutáneas, las profundas y las oportunistas, que es esto último que les acabamos de mostrar. Esperamos que esta información les sea muy útil y ya saben que pues, nos pueden preguntar, escribir a los correos y vamos a estar muy atentos a resolver sus dudas. Hasta pronto.